Un abrazo fraterno, querida Gine, por acompañarnos en este proceso, en estos espacios de reflexión y diálogo. Ginela Jacomelor es especialista en planificación y gestión territorial, es máster en ciencias de la geoinformación y observación de tierras, realizado en el ITC de Paijos, es ingeniera geógrafa del medio ambiente por parte de la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE Ecuador. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Ha tenido muchos cargos importantes en instituciones públicas, como fue asesora institucional de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ha sido subsecretaria de Gestión de Información en el Ministerio de Coordinación, fue directora de Información y Análisis del Ministerio de Conocimiento y Talento Humano, fue directora de Aseguramiento de Calidad del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SEACES, desde el 2012 al 2013, fue especialista en planificación territorial, trabajó para Semplades desde el 2009 al 2010 y dentro de los cargos que también es parte como profesional, es miembro de la Red de Investigación Latinoamericana para la Administración de Territorios, es miembro de la Comisión de Geografía de la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, es miembro de la Red de Investigación de la Gestión del Territorio y Tecnologías de la Información Geoespacial, ex becaria del gobierno de Israel y ex becaria del gobierno de Países Bajos. Querida Gine, amiga, colega, un gusto tenerte en este espacio y te dejo en tus manos la facilitación del evento. Vamos a iniciar con la conferencia de Javier León. Un abrazo, Gine. Gracias, Yanina, por tu bienvenida y por tu introducción. Quiero saludar también cordialmente a todos los asistentes a este evento, por acompañarnos el día de hoy, por su paciencia también. Mil disculpas por este breve retraso que pues ha sido involuntario por parte de nuestro colega Henry Godard, que está teniendo problemas eléctricos en su vivienda. Entonces, mientras él soluciona este inconveniente, pues hemos conseguido que uno de nuestros siguientes expositores nos ayude para tratar de avanzar igual en el horario que teníamos planificado para este evento. En ese sentido, pues quiero dar la bienvenida a nuestro colega Javier León, quien nos va a dar nos va a hacer una exposición sobre los efectos de la agroindustria de crianza intensiva de animales en comunidades indígenas sáchilas, un análisis desde la geografía y el territorio. Javier, bienvenido. No sé si me escuchas, si tienes habilitado tu micrófono. Sí, Vas a te contar escucho con un bien. espacio. Hola Javier, vas a contar con un espacio de entre 20 y 25 minutos máximos, luego de lo cual daremos también espacio de unos 5 minutos aproximadamente para abordar algunas interrogantes que puedan existir dentro de nuestros asistentes. Tienes la palabra, Javier. Muchas gracias, Ginela y Yanina. Gracias por esta invitación. Voy a proyectar mi pantalla para poder conversar un poco sobre lo que pasa con las granjas de crianza intensiva en el país y cómo está afectando sobre todo a comunidades indígenas y cómo lo hemos logrado también ver desde un análisis espacial, ¿no? Para empezar, bueno, vamos a decir que este es un trabajo que hemos hecho evidenciando lo que está pasando con la cuarta empresa más grande del país, ¿no? Que vende aproximadamente 961 millones de dólares anuales y es el principal productor de procesamiento de carne de cerdo y de aves en el país y que recibe préstamos sobre todo de los grandes bancos de desarrollo del país, ¿no? Internacionales, perdón, tales como la Corporación Financiera Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este es un caso que desde el año 98 ha sido denunciado por habitantes de la región, incluidos los miembros de comunidades indígenas.
Ellos han presentado numerosas denuncias en contra de las operaciones de granjas avícolas y porcícolas de esta empresa ante los gobiernos locales y nacionales. Han existido una serie de denuncias en la provincia de Santo Domingo por parte principalmente de comunidades indígenas sáchilas. Ustedes saben que en Santo Domingo de los Sáchilas justamente se llama Santo Domingo de los Sáchilas por la presencia de la comunidad indígena sáchila. Que han ido denunciando y han generado una demanda en el año 2008 por la contaminación del agua, la pérdida del territorio y problemas de salud relacionados con la instalación de estas granjas y especialmente de los biodigestores que ellos han instalado en las comunas de Puerto Limón, Valle Hermoso, San Gabriel y Peripa. A raíz de estas denuncias, pues, varias organizaciones de la sociedad civil, universidades y grupos han decidido investigar qué es mismo lo que está pasando en la zona, ¿no? Y se ha evidenciado que las granjas industriales de esta empresa depositan los desechos sólidos como fertilizantes y otros contaminantes cercanos a las aguas subterráneas y a los ríos de las comunidades, ¿no? Sobre todo a lo largo del río Peripa, que luego lo vamos a ver en el mapa, lo vamos a ver espacializado todo esto, y que está afectando la subsistencia de la zona, ¿no? Esto es especialmente preocupante porque en la zona de Santo Domingo casi la totalidad de los ríos están contaminados por actividades agroindustriales, pero se ha identificado de que una de las principales actividades que está contaminando los ríos, las cuencas de los ríos, sobre todo del río Blanco, del río Tuachi, que luego pues desembocan en ríos más grandes a lo largo del país. Por ejemplo, el río Blanco luego se convierte en el río Esmeraldas. Tienen muchísima contaminación por parte de la expansión agroindustrial sin ningún control. Y ese es principalmente uno de los problemas que evidencian este caso, sobre todo en cómo afectan el adecuado bienestar y nivel de vida de las personas que habitan alrededor de estas provincias o de estas cuencas de agua. Miren, una de las principales cuestiones que se han encontrado es justamente que las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua o con el otro tipo de contaminantes derivados de las actividades agroindustriales en Santo Domingo es superior a otras provincias. Aquí hay una comparación de lo que pasa en Manabí, en Cotopaxi y en Esmeraldas, y como podemos ver, las enfermedades que tienen que ver con contaminación están justamente más altas en la provincia de Santo Domingo, ¿no? Y eso es precisamente una de las principales preocupaciones que hay con la expansión de la actividad agroindustrial en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, especialmente con la actividad de crianza intensiva de cerdos y de aves, ¿no? ¿Por qué se ha producido toda esta rápida expansión? Sobre todo porque ha habido una falta de información y de comunicación con las comunidades locales cerca de donde estas granjas están instaladas, principalmente en Peripa y en Chihuilpe, y donde la expansión se ha hecho sin ningún conocimiento por parte de las poblaciones que están aledañas a estas instalaciones, ¿no? También hay no se ha cumplido o no se ha hecho adecuadamente la consulta previa libre e informada que tiene que hacerse, sobre todo cuando hay actividades que van a impactar a poblaciones indígenas. Y esto, cuando nosotros le preguntamos a la gente en Santo Domingo, principalmente las comunidades indígenas, no se cumplió y no fueron informados, y estas nuevas operaciones se siguieron expandiendo en la zona. Luego vamos a ver en el mapa cuál es el nivel de intensificación de estas granjas de crianza intensiva en la provincia y por qué este es un problema que debemos monitorear con mucho más profundidad, y donde otras instituciones y otros investigadores también deberían ponerse de acuerdo para seguir generando datos sobre lo que está pasando en la provincia de Santo Domingo. Voy a mostrarles a continuación un mapa que luego les puedo pasar el link por el chat, donde podemos ver en este mapa, es una georreferenciación de todas las granjas que hay a lo largo de la provincia de Santo Domingo. Como ustedes pueden ver, hay cerca de 32 granjas de crianza intensiva de una sola empresa, es decir, de esta empresa Pronaca,
y está alrededor de las cuencas de agua especialmente, ¿no? De las cuencas del río Tuachi, del río Peripa, como ustedes pueden ver, rodeando toda la zona urbana de Santo Domingo, ¿no? Y esto es justamente si lo cruzamos con las Perdón quejas de que te los... interrumpa, Javier, ¿no estás compartiendo pantalla? Sí, No estoy compartiendo podemos, pantalla. Un minutito, lo voy a volver a ok, compartir. listo, gracias. Ahora pueden ver el mapa. Ahí sí, listo, Ya, gracias, les Javier. decía que como podemos ver en este mapa, las granjas de crianza intensiva de esta empresa están alrededor de las principales cuencas de agua de la provincia de Santo Domingo y están afectando sobre todo a las poblaciones indígenas y a la población urbana. Esta es la población urbana de Santo Domingo de los Áchilas y estas son las granjas, ¿no? Hay alrededor de 32 granjas que están instaladas a lo largo de los principales ríos de la provincia, ¿no? Y esto es precisamente una de las cuestiones que debemos monitorear cuando estamos hablando de el trabajo en conjunto con las comunidades de escuchar lo que pasa en algún territorio de los problemas que puede provocar las actividades extractivas como la contaminación y los problemas a la salud que pueden derivarse de la intensificación sin ningún control de actividades intensivas como la crianza de animales, ¿no? Esto, por ejemplo, es bastante preocupante porque muchas de las granjas están a menos de 30 metros de las cuencas de agua, ¿no? Y están produciendo efectos que son denunciados por los pobladores y que, como les mencionaba anteriormente, tienen que ser monitoreados, tienen que ser investigados en conjunto por otros investigadores con mayor profundidad para saber qué otros efectos, aparte de los que se han identificado como efectos a la salud, efectos sociales y efectos al territorio, están produciéndose producto de la expansión sin control y sin un adecuado plan de este tipo de granjas de crianza intensiva en el país, especialmente en la provincia de Santo Domingo, ¿no? Otro elemento preocupante es que si bien es cierto, se cuenta o hicimos un trabajo de georreferenciación de las granjas de crianza intensiva, mucha de la información sobre estas granjas no incluye cuántos animales se tienen en cada granja. Se puede hacer un cálculo estimado y en la provincia de Santo Domingo se estima que hay más de 1,5 millones de animales entre aves y cerdos que se crían en estas granjas de crianza intensiva. Es decir, hay muchos más animales que población de la provincia. Entonces es una actividad muy intensiva, pero que carece de información y que cuando hablamos de estudios desde la geografía crítica, por ejemplo, este tipo de información puede ayudar a que la gente pueda tomar las mejores decisiones y las organizaciones y los gobiernos locales puedan a su vez trabajar de la mano con la población para identificar los efectos y los problemas que están derivados de una expansión sin control de este tipo de actividades, ¿no? Por otro lado, también es importante mencionar que las granjas de crianza intensiva generan muchos problemas, sobre todo en cuanto a la modificación de la ordenamiento territorial en las provincias. En este caso, por ejemplo, hemos visto también que hay una modificación a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial para permitir que se expanda aún más este tipo de actividades y que se enfrentan constantemente con los territorios, sobre todo indígenas, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ha perdido de las 8 comunas originales sáchilas que existían, actualmente solamente se cuenta con 7. Una de ellas ha desaparecido por la rápida urbanización y el rápido crecimiento de actividades agroindustriales alrededor de las territorios sáchilas. Y este es otro elemento que es importante también ver, es decir, no podemos generar expansión y desarrollo territorial, entre comillas, sin un adecuado control y una adecuada eh, planificación y además espacialización de los problemas que se están generando en los territorios, ¿no? Una serie de denuncias han existido alrededor de este tema,
y lo preocupante es que no se han tomado cartas en el asunto por parte de las autoridades locales. Por ende, también este tipo de trabajos y este tipo de monitoreos sobre los efectos de actividades agroindustriales en territorios como el de Santo Domingo deben ir de la mano también con un trabajo con los gobiernos locales, ¿no? Eso yo les podría mencionar de una manera bastante breve como para empezar la discusión y poder seguir conversando acerca del tema, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por tu intervención. Te pido mil disculpas a ti y mil disculpas al público asistente porque con toda esta reorganización olvidé dar una breve reseña de tu hoja de vida. Entonces, bueno, aprovechando que tenemos unos minutos adicionales de lo que se había planteado para tu exposición, voy a mencionar brevemente tu hoja de vida. Javier es un doctor, hizo un doctorado, perdón, en estudios del desarrollo especializado en desarrollo rural y soberanía alimentaria por la Universidad del País Vasco. Tiene un máster en desarrollo territorial rural de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador y como educación de tercer nivel es ingeniero en ecología y turismo rural. Javier cuenta con más de 20 años de experiencia en investigaciones relacionadas con los efectos de la agroindustria en la salud, ambiente y territorio de comunidades indígenas y campesinas, participando en varias investigaciones sobre el tema a nivel nacional e internacional. Actualmente se desempeña como investigador principal para el proyecto Una Amazonía sobre salud comunitaria y ancestral en pueblos indígenas que se ejecuta en conjunto entre el área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle de Cali, Universidad de Brasilia y el Instituto del Bien Común de Perú. También es miembro del staff de GRAIN en Latinoamérica, que es una pequeña organización internacional que apoya a pueblos campesinos e indígenas en todo el mundo, mediante la investigación e información que permita favorecer sus procesos de fortalecimiento de la soberanía alimentaria. En este momento voy a proceder a leer las inquietudes de nuestro público asistente, Javier, para ver si tú nos puedes colaborar despejándolas. Por favor, no se olviden del público asistente de plantear sus inquietudes, porque estamos pues dentro del tiempo permitido en la agenda. La primera pregunta de Alejandra Chávez nos dice, bueno, primero comentario, muy interesante investigación, y nos plantea en dónde se, perdón, se me subió la pregunta, en dónde se puede acceder a información estadística sobre enfermedades relacionadas con contaminación por agroquímicos. Muchas gracias por las preguntas y también la estoy leyendo en el chat. Bueno, sí, sobre el informe completo sobre los efectos que está teniendo las granjas de crianza intensiva en Santo Domingo, se puede consultar la página web de SEDENMA, que la acabo de poner en el chat, que es sedenma.org. Ahí se tiene colgada una versión mucho más grande del estudio, donde se pueden detallar con más detallar con más detalle, valga la redundancia, las principales enfermedades que se han detectado en la zona. Pero a nivel de enfermedades en general del país, sí hay un problema y hay que decirlo, la estadística nacional es difícil de acceder en cuanto a morbilidad y a mortalidad en general del país, y eso genera también estos problemas por falta de información de los efectos que se están teniendo en los diversos territorios, ¿no? Por otro lado, respecto a la pregunta de Jefferson sobre si no debería tener jurisdicción el MATE y responsabilidad en este caso específico en Santo Domingo, la competencia ambiental fue delegada al GAT de Santo Domingo, al GAT provincial de Santo Domingo. Entonces, si bien es cierto, tiene cierta competencia el MATE, la mayor parte de la competencia ambiental está delegada a la prefectura de Santo Domingo, y esta es la institución que debería tomar cartas en el asunto sobre lo que está pasando en la provincia. Muchas gracias, Javier. Bueno, para quienes no están familiarizados con las siglas, pues el MATE es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ¿no? De quien hace su pregunta Jefferson sobre si esta institución no debería tener alguna injerencia en este asunto. Yanina, no sé si nos tienes algunas preguntas del Facebook. Sí, en una de las preguntas de los colegas que están haciendo es en relación a que si este proyecto se
socializó con los gobiernos locales para que puedan ser incluidos en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que se está actualizando? Es la primera pregunta. Y la otra pregunta es que quisieran ver en tus datos cuáles han sido las afectaciones y am- si está ya establecido este grupo humano que podría ser directa e indirectamente afectado. Sí, a ver, para ir desde la última pregunta. Efectivamente, lo que se ha establecido es que el grupo humano más afectado son la población indígena sáchila, ¿no? Que son cerca de 7,000 personas con las que se cuenta el pueblo sáchila, ¿no? Pero sobre todo, como otros afectados son comunidades campesinas alrededor del río Peripa, sobre todo, y del río Blanco, ¿no? Que son las principales comunidades afectadas por estas actividades. Y por otro lado, en cuanto a a datos adicionales, ustedes pueden encontrar una versión, como les mencionaba anteriormente, del estudio más a profundidad, porque ahora por cuestiones de tiempo solo lo he mostrado bastante, manera bastante general en la página web de Sedegma, ¿no? sedegma.org. Pero nos puedes mostrar un poco el mapa de las afectaciones para que la gente tenga un poco esa Sí, relación de territorio con sí, poblaciones que un poco, porque aquí nos sí, lo vi. acompañan desde Perú, desde la Universidad de Villarreal, están presentes, hay algunos especialistas en temas ambientales, de temas de restauración de tierras. Entonces quisiéramos que también nos des una pauta en esta presentación sobre estas problemáticas que implican, ¿no? El tema de la tenencia de la tierra, la afectación en salud y cómo hay un problema también de segregación a partir de esta industria, ¿no? Claro que sí, igual les estoy poniendo el mapa que presenté en el link del chat para que ustedes puedan acceder y puedan ver un poco más, se puedan ubicar espacialmente, pero efectivamente hay problemas Si lo con la puedes tenencia de compartir, la tierra puedes porque, compartirle, por favor, porque estamos por Facebook sí, ya también. Ujú. lo puse en el chat de Zoom, si alguien lo puede copiar y ponerlo también en Facebook, Ya sería, lo pongo. me pueden ayudar. Entonces, lo que les decía es que hemos identificado problemas con la tenencia de la tierra. Efectivamente, este ejemplo que les daba de que de 8 comunas sáchilas actualmente se cuenta con 7 porque una ya ha desaparecido por la expansión y por la invasión de sus territorios. Y por otro lado, hemos identificado problemas también con el aumento de enfermedades, como ya había mencionado, sobre todo enfermedades relacionadas con efectos a la piel y la contaminación del agua en general y también una elevada contaminación de las fuentes subterráneas de agua, ¿no? Se hizo un estudio previo, no lo hicimos nosotros directamente por parte de otra universidad que detectó contaminación que excedía más de 100 veces y en algunos casos hasta 1,000 veces la normativa máxima permisible por la legislación ecuatoriana, que de por sí la legislación ecuatoriana es bastante permisible, esto nos puede dar una idea de lo que está pasando, ¿no? Ya hay estudios que ya demuestran que hay una contaminación que excede hasta en miles de veces ya los límites máximos permisibles. Y la pregunta sobre la socialización con los gobiernos locales, ¿tú has visto que se incluyen esto en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial? Lastimosamente no existe un adecuado proceso de socialización cuando una actividad agroindustrial se va a instalar en un territorio y ese es uno de los principales problemas. Normalmente lo que pasó en este caso, por ejemplo, fue que las granjas de crianza intensiva se instalaron ilegalmente a principios de los 90 sin ningún permiso ambiental y luego fueron legalizadas. Es decir, no hubo un proceso de socialización, de consulta, de información a la comunidad sobre el tipo de actividad que se iba a instalar y cómo esto iba a afectar a las comunidades indígenas, ¿no? ¿Y los resultados de tu proyecto fueron socializados a Sí, los gobiernos locales actuales? sí, justamente se tuvo una reunión hace un par de meses y se les envió el informe completo, que es un informe de más de 150 páginas, con los principales resultados y los efectos que esta actividad ha provocado en la provincia de Santo Domingo. En la página web del link que les puse de Sedegma, ustedes pueden acceder tanto al informe completo como al informe resumido. También hay algunos mapas adicionales que puedan servir, pero este mapa interactivo que les puse también puede darles una idea de la intensificación de la actividad de crianza intensiva en la zona de Santo Domingo.
Listo. En el Zoom, Jefferson vuelve a plantear otra inquietud de comentario también sobre tu respuesta en referencia a la jurisdicción que podría tener el MATE sobre este caso. Y nos pregunta, ¿no? Y es muy comprensible su inquietud. Si la prefectura no actúa, ¿no debe intervenir el MATE, perdón, dice, disculpa la En, insistencia, o el Ministerio de Salud Pública? ¿Cómo en van a teoría, dejar en impunidad, dice, si no actúa el gobierno provincial? En teoría sí, deberían intervenir sobre este caso tanto el MATE como el Ministerio de Salud, pero lastimosamente no han intervenido. Pese a que hay una resolución del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional, perdón, del 2008 que menciona que se debe conformar una comisión de vigilancia y de monitoreo sobre los efectos de esta actividad que esté conformada por las instituciones que tienen competencia en salud y ambiente en la provincia. Y esta comisión lastimosamente solo se reunió un par de veces y no ha presentado estudios posteriores sobre el tema, ¿no? Javier, y yo me podría, me permito también añadir algo a la interrogante de Jefferson, ¿no? Porque tú mencionaste que en tu investigación se ha comprobado, pues, cómo se ha ido perdiendo terreno en las comunidades, han ido perdiendo espacio, inclusive alguna ha desaparecido, y que se ha ido cambiando las áreas que han estado identificadas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y lo que yo pregunto ahí es si se ha puesto alguna denuncia al ente de control, en este caso a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, reportando estas novedades. Y lastimosamente, como ustedes saben, los procesos de elaboración de PDOTs y de planes de ordenamiento territorial son subidos directamente por los gobiernos locales. Entonces, normalmente no hay un proceso de poder como quejarse o poder evidenciar esto oficialmente ante la Secretaría. Y ustedes también saben, lastimosamente, que la Secretaría en este momento de Planificación Territorial está funcionando con muchos menos recursos de los que tenía antes. Entonces, actualmente incluso existen muchos retrasos para subir los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de cada una de las provincias, ¿no? Entonces, este es uno de los principales problemas. También mencionan en el chat si es que qué rol tiene la corrupción, qué pasa con la impunidad. Pues lastimosamente, este caso evidencia que las actividades agroindustriales especialmente pueden instalarse sin ningún control y es lo que pasó desde principios de los 90, se fueron instalando sin permiso, sin socialización a la comunidad y ahora lo que tenemos es un montón de granjas de crianza intensiva a menos de 30 metros en algunos casos de las principales fuentes de agua de la provincia y ahora se las legalizó, entonces ya ahorita no hay ningún control sobre eso. Hay solamente 2 inspectores ambientales en Santo Domingo, con esto pueden darse una idea para una zona que tiene muchísimos problemas ambientales. Entonces también es difícil generar un control y una adecuada sanción a este tipo de actividades si solamente se tiene 2 inspectores ambientales por parte de la prefectura en este caso, ¿no? Muchas gracias, Javier, por tu respuesta. Yanina, no sé si tienes alguna otra inquietud en el Facebook. No, solo es que tú mandaron también por interno los compañeros de otros países sobre qué hacen las autoridades, que es lo que ya has respondido un poco, y qué ha hecho el proyecto como investigación, si ha hecho presentar una denuncia como proyecto, o sea, como SEDEGMA, como la Sí, se institución a la presentó una denuncia como una coalición de organizaciones, sobre todo a los bancos que están financiando esta actividad, que son principalmente el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. Esta actividad fue financiada desde la pandemia con alrededor de 150 millones de dólares para expandirse, pese a las denuncias de las poblaciones locales. Entonces se envió una queja formal a estos bancos para que tomen en cuenta justamente esto. Listo. Bueno, si no existen más inquietudes o comentarios relacionados a la exposición del interesante caso que nos acaba de exponer el PhD Javier León, pues quiero agradecerte, Javier, por tu investigación, por compartir con nosotros estos datos tan importantes que deben dejarnos reflexionando, ¿no? Sobre también nuestra participación como academia, como población, para pues denunciar o evidenciar este tipo de hallazgos que son finalmente perjudiciales para todos nosotros. Bien, muchas gracias. ¿sí? Osvaldo, Listo, muchas gracias Javier también por compartir estos conocimientos. Querida Jean, el Henry todavía no se conecta, pero ya Osvaldo está conectado.
Muchas gracias, yo les dejo porque justo estoy participando en otra reunión y les agradezco un montón. Gracias, Javier. Yanina, no sé si vamos a tomarnos unos 15 minutos de receso o continuamos. ¿Está Osvaldo conectado? Pienso que Entonces, Osvaldo también empezamos. podríamos empezar. Y a las 11:15 igual tiene el Osvaldo la ponencia de herramientas, pero hoy tenía el tema de lo del Cotopaxi. Entonces, Osvaldo, muchas gracias por aceptar esto hasta que logremos conectarnos o que Henry logre conectarse un poco por el tema de electricidad que tuvo en el valle. Listo. Osvaldo, buenos días. Permíteme, ante todo, presentarte con el público asistente que amablemente nos está acompañando en esta jornada, la segunda jornada de estas temáticas tan interesantes planteadas en esta unidad. Bueno, nuestro segundo expositor para el día de hoy, de acuerdo a esta readecuación de nuestra agenda, es el doctor Osvaldo Padilla Almeida, doctor por la Universidad de Alcalá del Programa de Tecnologías de la Información Geográfica, cuyo tutor fue el doctor Joaquín Bosque Sendra, y que obtuvo su doctorado mediante la investigación sobre el cálculo de los tiempos a ver, perdón, no entiendo aquí muy bien, o nos vas a presentar el cálculo de los tiempos de evacuación horizontal y vertical en caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi. Osvaldo, ¿me corriges? ¿Ese fue tu tema de doctorado? Ese fue mi tema de doctorado de cine. Ok, Osvaldo. Ingeniero geógrafo y del medio ambiente, graduado en la Escuela Politécnica del Ejército, obtuvo un diplomado también en estudios avanzados por la Universidad de Alcalá del programa Cartografía, SIC y Teledetección. Tiene también un diplomado en infraestructura de datos espaciales por la Universidad Politécnica de Madrid. Es especialista en recepción, grabación y procesamiento de información satelital en el Centro de Levantamiento de Recursos Integrados por Sensores Remotos. También especialista en sistemas de información geográfica de la Escuela Politécnica del Ejército. Es autor de diferentes documentos en revistas indexadas en Scopus y docente principal a tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Actualmente, dentro de sus funciones adicionales a ser profesor e investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra, es jefe del Laboratorio de Topografía y Geodesia y además coordinador de la Maestría en Investigación en Ciencias de la Tierra de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Osvaldo, pues bueno, para mí es un enorme placer y honor darte la bienvenida a este espacio. Osvaldo es mi colega en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Tengo el gusto de trabajar con él y conocer sobre su experiencia y excelente trabajo como investigador. Bienvenido, Osvaldo. Tienes, por favor, cuentas con un espacio de alrededor de 20-25 minutos para exponer, luego de lo cual le daremos espacio a unas preguntas. Muchas gracias, mi querida Gine, Yanni también, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por las palabras, mi querida Gine. Lógicamente hay que destacar el trabajo que se hace en la universidad y tú también eres parte de lo que nosotros hacemos aquí. El día de hoy quiero mostrarles un poco lo que nosotros venimos haciendo dentro de nuestra universidad. No es un trabajo mío, es un trabajo de toda nuestra comunidad universitaria, y en este caso también como ESPE nos sentimos honrados al ser parte de este evento, al ser tomados en cuenta justamente para mostrar qué es lo que estamos haciendo en este ámbito de la geografía. Como Gina mencionaba, estuve ya trabajando, el tema de mi doctorado va por el tema de riesgos, por el tema de Cotopaxi, pero el día de hoy voy a mostrarles algo de lo que es el uso de herramientas orientado al tema de modelamiento, visualización, gestión de riesgos y cómo apoyan las mismas a lo que es la gobernanza territorial. Voy a mostrarles 3-4 proyectos. Sí, vamos a ir tratando de ir un poquito rápido, porque lógicamente para ajustarnos al tiempo que se ha planificado el día de hoy. Y es un gusto también para mí ver que dentro de todos los participantes que se encuentran conectados ahí, a muchos conocidos, muchos amigos, algunos colegas y todos en el ámbito de la geografía. Entonces,
Como les digo, voy a ir contándoles un poco lo que hemos trabajado en el tema de gestión de riesgos. Inicialmente voy a mostrar un proyecto muy interesante que está orientado al tema de Cotopaxi. Como saben, nosotros como SP hemos trabajado los últimos 30 años, no solamente mi persona, sino un grupo grande de investigadores de nuestro departamento, de diferentes carreras inclusive, en el tema Cotopaxi. Ya lo tenemos bastante estudiado, tenemos algunas inquietudes todavía que se plantean en torno a este evento. Y lo interesante de esto es que nosotros pudimos hacer una simulación más que un modelamiento de la ocurrencia del evento. Esto se lo hizo con coordinación de la Academia de Guerra, en este caso con instituciones ligadas a lo que es Fuerzas Armadas y también con instituciones del Estado, que en este caso participaron dentro de nuestra universidad y que bueno, voy a contarles un poquito más adelante qué es lo que se ha hecho. El otro día el profesor Henry Godard daba una explicación bastante interesante de lo que es el tema de riesgos, ¿no? Y el tema de la historia y la geografía. Y es importante justamente ver esto, ¿no? No nos interesa solamente ver cuál es el momento actual. Si nosotros tenemos que dar la caracterización de determinado evento, es obligatoriamente también recurrir a lo que es la historia. Y en el tema de Cotopaxi, como ustedes ven, tenemos eventos fuertes que se han dado en 1534, 1744, 68 y en 1877. Estos eventos que yo he marcado en ese gráfico que están en rojo son los que tuvieron una magnitud mayor a 4, es decir, que llegaron lajares tanto a la zona de la Tacunga como a la zona del Valle de los Chillos. Quiere decir que históricamente, estadísticamente, tiene que darse un evento y nosotros aproximadamente desde el 2004 estamos en una nueva fase eruptiva. Cabe señalar que hace muy pocos días también Secretaría de Riesgos bajó un poco el registro de los informes que se generan cada día, sino que lo dejó cada semana porque la actividad del volcán ha bajado un poco. Pero eso no significa que no debemos olvidarnos del evento. Hay que seguir con el mismo, preocupados y también pensando en la población. Y justamente lo que decía el profesor Godard, o sea, hablamos de la interacción de la sociedad en la geografía y justamente cómo se relaciona con la historia. No solamente hay que ver los eventos históricos hacia antes, que es muy importante, sino cómo está el momento y cómo se iría a un futuro. Un mapa interesante, Teodoro Wolff ya hizo un levantamiento de lo que ocurrió en 1877, entonces quiere decir que ya hemos sido protagonistas, testigos, nosotros no, pero posiblemente algunas personas que tenemos como referencia, geógrafos, estudiosos, la misma población de los eventos ocurridos y sabemos la dificultad del mismo. Y este en cambio viene a ser una animación, fíjense que son datos reales del modelo de terreno, de la ortofoto y utilizando sistemas de modelamiento para determinar cuál va a ser los recorridos de los mismos. ¿Y qué es lo que tenemos? Aquí justamente lo que les decía hace un momento, ya plasmados en una cartografía o lo que ya todavía continuamos llamando como un mapa, ¿no? Y en el que se puede ver los recorridos en la parte izquierda, ustedes pueden ver los recorridos hacia el norte, hacia el este y hacia el sur, y en cambio en el gráfico que se encuentra a la derecha, casi en el centro, en la parte superior está nuestra universidad, la Universidad de las Fuerzas Armadas, y los recorridos de los lajares en los dos sentidos. ¿Qué pasa con el entorno? Miren, el Valle de los Chillos es una zona muy compleja, una zona en la que tenemos problemas de movilidad, problemas de transitabilidad. La población posiblemente está preocupada, pero no conoce exactamente qué es lo que debe hacer en el caso de que se dé el evento. Y es parte propia de nuestra condición como habitantes del Valle de los Chillos. ¿Qué sucede? Fíjense, en la interacción de lo que hablábamos, un posible evento podría ocasionar un daño de 17.000 millones de dólares un primer golpe. Estos datos, si nosotros los actualizamos, porque este estudio lo presentamos en el 2016, estoy seguro que sobrepasan los 20.000 millones de dólares. ¿Y qué se ha hecho? Ya vamos a ver más adelante. Y dentro de estas herramientas lo que quiero mostrarles ahora es algo un poco diferente, otro tipo de evento. En este caso, hicimos un evento diferente, una simulación diferente. ¿Qué es lo que pasa con el fenómeno del Niño? Más bien nos habíamos olvidado un poco del tema Cotopaxi y se ha concentrado un poco en lo que es el fenómeno del Niño, un tema que nos está preocupando a todos en este momento.
Tanto en Cotopaxi, en el ejemplo que les mostré antes, como lo de ahora, tenemos la información que fue provista de diferentes instituciones, Secretaría de Riesgos, Instituto Geográfico Militar, estamos en diferentes ministerios de transporte, por ejemplo, en este caso de transporte, salud, educación, información de DMQ, de la información de Gadro Miñahui. Todos, en este caso, la simulación es muy interesante. Todas estas instituciones a nivel gubernamental, a nivel de diferentes administraciones, proveen la información y prácticamente en una forma muy dinámica, muy fácil, muy simple, prácticamente sin ningún tipo de trámite. Nosotros hicimos, en este caso, ya con toda esa información, con todos esos datos, generar lo que se vendría a ser una posible simulación en la zona de la costa de lo que vendría a ser una ola o una zona de inundación en el caso del fenómeno del Niño. Como ven, estoy mostrando algunas herramientas de sistemas de información geográfica, tanto de software propietario como software libre. En este caso, la parte fuerte lo hicimos con ArcGIS Online y ArcGIS Pro también. Y tenemos aquí una primera simulación de lo que supuestamente sería este fenómeno del Niño. Ustedes pueden ver una zona de inundación que está marcada en celeste. En la parte central se ve la cuenca del río Guayas con una afectación grande y lo mismo en la parte derecha. No significa que es una inundación completamente súbita, sino es la afectación que se podría tener en estas zonas. Este es el modelo calculado con la metodología que nosotros tenemos aquí mostrada para este fenómeno 23-24. En cambio, si ustedes le ven en la parte derecha, importante también la parte de la historia, ahí tenemos el fenómeno en el 82-83. Nosotros, mediante imágenes satelitales de esa época, hicimos una interpretación de las mismas y obtuvimos esas áreas de afectación, inclusive calculando daños en la parte económica, daños en la parte social y en la parte, por ejemplo, de afectación agrícola, afectación a las poblaciones. Lo interesante es que coinciden bastante bien, tanto el generado por nuestros sistemas al momento, como los que ocurrieron en el 82-83. Y también tenemos el mapa multirriesgos, que es de Secretaría de Riesgos, y que también coincide bastante bien, En nuestro sistema, fíjense, el sistema ya está utilizando herramientas de visualización web muy sencillas, muy simples. Tenemos ahí las poblaciones, cartografía generada por el IGM, los modelos de inundación que nosotros tenemos, y cuál va a ser la afectación. En este caso, por ejemplo, tenemos información del INEG. Esa información del INEG se cruzó con nuestras variables y podíamos determinar un valor posible, por ejemplo, de afectación tanto en la población, en infraestructura, no solamente con un dato general, sino también desglosándolo a nivel de edades, grupos etarios, diferentes elementos que pueden ser afectados. En este caso, por ejemplo, miren, tenemos los valores de población, de salud, ¿Qué centros de salud son los que se veían afectados? Se puede ver unos pequeños puntos que están ahí en azul, en celeste. Acá tenemos vías que son afectadas por el evento. En este caso, por ejemplo, miren, tenemos el de los diferentes elementos de infraestructura de servicios como cuerpo de bomberos, están lo que es aeropuertos, diferentes niveles en la afectación de salud, como se puede ver ahí, ¿no? Y esta es una simulación que nos permite justamente llevar un ejercicio para determinar qué es lo que se puede hacer. Con toda esta información nosotros generamos también el tema, por ejemplo, de albergues. Eran herramientas que se utilizaron para lo que nosotros llamamos estas simulaciones, y en este caso se lo utilizó para MECODEX, en donde también participaron como 60, 70 instituciones del Estado. Participaron diferentes entidades a nivel gubernamental, también de las Fuerzas Armadas, y con esto se pudo hacer un ejercicio muy interesante. Es también de destacar que la Secretaría de Riesgos también formó parte de este ejercicio, y toda la información que se generaba de Secretaría de Riesgos y de las 120 municipalidades que se ven afectadas prácticamente en tiempo real, alimentaban a las bases de datos que nosotros mostrábamos. Fíjense aquí. Ustedes le pueden ver ahí, dice provincia, el cantón, la parroquia, son bases de datos que alimentaban los datos que ya se podían visualizar en estas herramientas web. ¿Qué utilizamos? En este caso, entornos muy fáciles, muy simples de generar, como lo que es el ArcGIS Dartboards o los Story Maps. Y aquí tenemos uno de ellos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos los diferentes elementos ya montados y en una plataforma que puede ser muy fácilmente manipulada, muy fácilmente generada. Aparte de eso, hicimos cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo que la información se podía ir ingresando en forma directa. Fíjense que aquí ya nos van dando reportes de afectación en viviendas, afectación en diferentes
casos, por ejemplo, de cada una de las provincias y así con cada uno de ellos. Ahora, regresando un poco al tema Cotopaxi, y bueno, ¿por qué me he cambiado? Justamente este es uno de los dashboards que sirven como para, justamente como una herramienta en toma de decisiones para cada una de las instituciones. Y aquí se puede ver este sistema, se puede calcular, hacer una simulación de cálculo de cuántos fallecidos, desaparecidos, heridos, y el sistema puede cambiar, se lo puede modificar, cambiar los diferentes indicadores estadísticos, los diferentes valores. Se alimentan de esas bases de datos externas que les mencionaba, se alimentan en campo, también en campo cada persona que forma parte de las instituciones que están atendiendo a la emergencia, alimentan con datos y estos se van montando sobre el sistema. ¿Cómo lo hacemos? Mediante esta herramienta del Survey. Esta herramienta Survey es una herramienta de, como ustedes le ven, que permite dar datos, ¿no? Dice cuál es la mesa de trabajo o el grupo de trabajo que en este caso con el que se conforma la Secretaría, en Secretaría de Riesgos, el solicitante, el destinatario, fechas, requerimiento, y en este caso los requerimientos pueden ser de agua, alimentación, de albergue, de algún tipo de apoyo, la provincia. Y este sistema se alimenta sobre una plataforma y la cual puede ser visualizada y gestionada por las diferentes entidades. Este es prácticamente uno de las capturas de estas herramientas que nosotros generamos. Y miren aquí los resultados, como les digo, esto se lo presentó a nivel gubernamental. Fíjense, ahí abajo están mostradas algunas herramientas, entre ellas lo que fue el fenómeno del Niño, lo que fueron inundaciones, algo de Cotopaxi y algunas imágenes, capturas de lo que se hizo. Como digo, cabe destacar no solamente la participación de nuestra universidad, sino también de Secretaría de Riesgos, del IGEM, INEG. En realidad, todos los que son ministerios alimentaron con la información, con datos, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja. Entonces, muy interesante el trabajo que se viene haciendo y viendo la utilidad de este tipo de herramientas. En este caso, trabajamos en algo un poquito diferente. Fíjense que se hizo también tomando datos históricos. Ustedes saben que frente a las costas de Esmeraldas, si es que no me equivoco, en 1904 tuvimos un sismo bastante fuerte que provocó un tsunami que ventajosamente no provocó más de 1.500 afectados, si es que no me equivoco, más de 1.500 fallecimientos. Pero el mismo evento, dándose en las costas ecuatorianas, sería muy catastrófico. Utilizando estas herramientas de modelamiento, pudimos calcular una ola, una posible afectación, y en este caso hicimos un sismo, me parece que de 8.9, si no me equivoco, frente a las costas de Manabí y Esmeraldas, tratando de determinar qué sucedería, ¿no? Es lo que hace un sistema de información geográfico, qué sucedería si. Y en este caso, fíjense, tenemos las áreas de afectación que están ahí marcadas en rojo, de un posible evento de tipo tsunámico. Aquí mismo, fíjense, está marcado en celeste, en este caso me parece que es frente a Bahía de Caracas la ola de inundación, en amarillo está marcado lo que serían las áreas urbanas, y abajo se puede ver el cruce de las dos variables, tanto de las zonas amanzanadas como la ola de inundación. Y se puede calcular, fíjense ahí mismo, esta población escolar, desplazados, heridos, desaparecidos, fallecidos. E interesante, justamente una institución como Naciones Unidas, con su Oficina de Atención a la Niñez, nos pedía los datos de la población escolar, población de chicos de colegio, porque ellos querían ver cuántos son los posibles afectados dentro de estos grupos de población para brindar sus ayudas, para brindar justamente el desplazamiento de recursos, logística para los mismos. La herramienta muy fácil, muy simple, y en muy pocos momentos nosotros la cambiamos, la generamos y se puede ver. Como ustedes ven aquí arriba, tiene ese de población escolar, pero con esas flechas que están ahí marcadas pueden cambiando. Y no son datos que nosotros, bueno, inicialmente son modelados, pero que se van alimentando de esa información que se va tomando en campo. Ahora, dentro de las herramientas quiero mostrar algo más, ¿no? O sea, vamos dentro del tiempo y quiero mostrar ahorita un poquito otro tipo de herramientas. Las que mostraba antes son herramientas web, herramientas de tomas de datos, herramientas que ayudan, por ejemplo, en la evaluación de daños y necesidades. Pero hay otro tipo de herramientas. Ahora en los sistemas de información geográfica también se vienen hablando de lo que es el famoso metaverso, herramientas de realidad aumentada, realidad virtual. Y fíjense, nosotros hemos utilizado información, ya voy a mostrarles en este caso también Rumiñahui y en este caso Salinas.
¿Qué hicimos? Dos eventos particulares. En el tema de Rumiñahui hablamos de lo que era una simulación posible de lo que es los famosos recorridos de los lajares, y en el tema de Salinas hicimos también una posible ocurrencia de un tsunami frente a esta población. Toda esta información se la modeló utilizando, por ejemplo, plataformas fuertes como el City Engine, y como ven ustedes, estos elementos me permiten generar escenarios muy reales, como los que se pueden ver aquí, pero lo interesante de estos escenarios es que fueron utilizados o fueron cargados también con la información catastral de las diferentes municipalidades. Es decir, Querido Osvaldo, si me permites un momentito, por favor, y para explicarle al público asistente, bueno, la exposición que Osvaldo nos está dando en estos momentos es muy interesante, muy amplia, pues dado que las herramientas que él ha venido utilizando, pues las ha aplicado en una gran variedad de riesgos, ¿no? De diferente índole. Creo que sería conveniente hacer una breve pausa ahorita, antes, para no seguir avanzando, y quizás dar un espacio, unos 5 minutos o 3 minutos, si hay preguntas del público asistente sobre lo que nos mencionaste previamente, ¿no? Principalmente relacionado al tema del Cotopaxi, ¿no? De repente puede ser que haya inquietudes, nos las puedes despejar ahorita. Caso contrario, haríamos un breve receso de no más de 10 minutos, en 10 minutos exactos regresaríamos para que tomes un respiro también, tomes un vasito de agua y retomar ahora sí con estas otras experiencias que ya nos estás empezando a compartir. Entonces, si alguien del público en el Zoom o en el Facebook tiene alguna interrogante de lo que previamente nos ha comentado Osvaldo, por favor, para compartir con él sus inquietudes. Yanina, ¿tenemos alguna consulta en el Facebook? Lo que querían preguntar es, lo que mandan la pregunta es en el tema de lo del Cotopaxi. Lo que queremos, Osvaldo, es que toda esa multiplicidad de herramientas que nos has aportado, lo hagamos después del receso 11:15 más o menos. Y en este momento, en la herramienta específica de lo que iniciaste, lo de Geohistoria, lo de las herramientas que utilizó para los lajares en el Cotopaxi, ¿cuál es el procedimiento, cuál es la propuesta en los temas de planificación territorial y gobernanza? Bueno, en este caso se está trabajando con Secretaría de Riesgos. Nosotros hicimos un recálculo de lo que es los recorridos, los lajares, lo terminamos hace no más de un mes. Y esto lo utilizamos para, particularmente aquí en Rumiñahui, generar lo que son rutas de evacuación. Estas rutas de evacuación que nosotros las terminamos hace, como les digo, muy poquito, van a servir para hacer lo que es la señalética, tanto horizontal y vertical para la evacuación en caso del evento, pero también esta información está siendo entregada al municipio de Rumiñahui, al GATMUR, para los diferentes temas de planificación. Ahora, una cosa interesante, estamos generando... ¿Puedes compartirnos el mapa de Cotopaxi para tener el contexto? Sí, ya les voy a poner esto, déjame ver un segundo. Pero una cosa interesante que, bueno, les cuento como primicia en este momento. Nosotros teníamos el planteamiento de, bueno, con esta reactivación del volcán que se tuvo en este año, hicimos los recorridos por diferentes zonas y pudimos ver que de lo que era 2016 al momento hay diferentes construcciones. La hipótesis nuestra en ese momento fue qué pasa con estas construcciones, qué pasa con los recorridos de los lajares, porque en realidad lo que se había trabajado son los recorridos o los modelos de terreno. Como todos saben, no es una zona en la cual no tenga la influencia de construcciones de tipo civil y también vegetación. Estamos calculando, y ya lo hicimos en una primera parte, lo que es los recorridos de los lajares, pero utilizando lo que son construcciones, edificios, viviendas, y en realidad cambia considerablemente en algunos sectores. Entonces, lo vamos a terminar esperamos en muy pocos meses, esperamos que no sea más de 1 o 2 meses, este nuevo cálculo completo, ya lo tenemos hecho en ciertas partes, y entregarlo, como digo, a la Municipalidad de Rumiñahui. ¿Qué va a hacer Rumiñahui? Lógicamente que tiene que tomar medidas en el tema de ubicación, en el tema de viviendas, en el tema catastral, en el tema de capacitación. Entonces, lógicamente es una herramienta que les va a servir a ellos para diferentes temas de planificación. Y, lógicamente, aprovechar la ventaja de tener nuestros investigadores, nuestra universidad en este mismo sector. Ya voy a ver si es que
un momentito más después del receso puedo mostrarles una captura de lo que es algunas zonas muy interesantes en las cuales se puede ver este cambio, ¿no? Eso también está en un story map y voy a ver si es que al final también puedo compartir los enlaces para que lo puedan ver en vivo, ¿no? Puedan verlo directamente desde cualquier pantalla, desde cualquier computador y no necesariamente recurriendo, digamos, a nuestros recursos directamente. Se lo puede hacer mediante este enlace y directamente pueden verlo ustedes. Listo, muchísimas gracias Osvaldo por tu claridad y bueno, los invito a todos a tomar un breve receso. Nos reincorporaremos en 10 minutos exactamente para que nuestra agenda no se nos extienda mucho y continuaremos con las siguientes exposiciones de Osvaldo sobre el uso de su temática, bueno, en general, aunque empezó indicándonos con un poco más detalles sobre el tema del Cotopaxi, la temática pues de Osvaldo, para recordarles a todos ustedes, es la generación de herramientas de modelamiento, visualización y gestión para la gestión de riesgos y gobernanza territorial. Solo quería aprovechar y saludar a los alumnos de la Universidad de Villarreal. Me escribió, estoy muy gustosa que sus docentes, un saludo especial a Carmen Aylas, a Ruth Gordón, a Mónica y a todos los docentes y docentes que se han articulado a este espacio de reflexión y diálogo y a todos quienes tienen interés en esta reflexión que hacemos en torno a la geografía, utilizando esta categoría territorio en diálogo con otras disciplinas. Yo realmente un abrazo fraterno desde Ecuador y gracias por conectarse. Saludo a los alumnos que también están conectados desde sus aulas y eso para nosotros es una gran satisfacción. Un abrazo grande. Gine, te doy la palabra. Gracias, Yanina. Efectivamente, pues queremos enviar nuevamente, me sumo a los saludos de Yanina a nuestros colegas docentes de la Universidad de Villarreal y de la Universidad, teníamos de la Universidad de Villarreal de Perú, por cierto, para quienes no conocen, y también de la Universidad de Vallejo. Muchas gracias por estar presentes en este espacio de reflexión, ¿no? De diálogo y reflexión entre, sobre todo, pues creo que estamos más del sector académico, y pues a los alumnos que nos acompañan también esperamos pues que sean de mucho interés y de mucho enriquecimiento para sus conocimientos, ¿no? También unos cordiales saludos estábamos revisando pues el listado de participantes que están al menos aquí en la sesión del Zoom, y pues vemos que tenemos pues, compañeros de la Flaxo, de la PUCE, de la Universidad Salesiana en Ecuador, también del GAT Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos a plantear sus inquietudes durante todas nuestras exposiciones del día de hoy y la próxima semana también pues que seguiremos con estas jornadas. Bueno, como se había indicado antes del receso, vamos a continuar con la exposición del doctor Osvaldo Padilla, académico de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, quien nos está compartiendo en este espacio pues varias experiencias, varios resultados de investigaciones que a lo largo de sus años de experiencia, valga la pena señalarlo, pues él ha ido generando gracias a las herramientas de modelamiento, visualización y gestión para la gestión de riesgos y gobernanza territorial. Osvaldo, tienes la palabra, por favor, con un tiempo máximo de alrededor de unos 40 minutos. Por favor, quienes vayan teniendo alguna inquietud que manifestarnos vía Zoom o vía Facebook Live, las pueden irlas redactando para nosotros pues poder irlas transmitiendo a Osvaldo. Tienes la palabra, Osvaldo. Gracias, Dine, gracias. Bueno, quiero también aprovechar lo que dijo Dine, lo que también yo hice antes, hace un momento, mandar un poco de saludos. Por ahí le vi que creo que está Lorena Caiza, está Alex Vera, amigos nuestros que están en diferentes partes, no solamente aquí en el país, sino también afuera, ¿no? Y eso hace justamente ver el gran profesionalismo que tienen nuestros ingenieros, nuestros personal que se ha preparado en nuestras universidades, en diferentes sitios, ¿no? Y que también se destacan afuera, ¿no? Entonces, qué interesante y qué alegría también verles por ahí conectados a algunos de los que también han sido compañeros
en algunos casos también estudiantes nuestros. Bueno, ¿y por qué lo hago? Porque simplemente no quiero dejar solamente el hecho del saludo. Quiero justamente también reconocer que el trabajo que yo estoy mostrando aquí también fue hecho por diferentes grupos de nuestros estudiantes que al momento ya son ingenieros. En este caso, de lo que les mostraba, de estas herramientas de visualización, estos diferentes modelos, tanto en el tema de Cotopaxi, en el tema del tsunami frente a las costas Esmeraldas y el del fenómeno del Niño, fue hecho por 6 estudiantes que al momento ya se graduaron como ingenieros geoespaciales y que se incorporaron hace no más de muy poquitas semanas ya al ámbito profesional. Es interesante el trabajo que se realizó con nuestros estudiantes y hace que se conformó una sala, digamos, de una sala de mando y control, una sala de crisis, en donde nosotros teníamos prácticamente 4 o 5 pantallas en donde se podía ir viendo la información, pero también generando diferentes recursos informáticos o geoinformáticos que permitían a cualquier institución o a cualquier persona acceder a dichos datos, a dicha información y también alimentar la misma, ¿no? Como les digo, el ejercicio en los dos casos, tanto el de fenómeno del Niño como en el de tsunamis, estuvieron unas 60, 70 instituciones del Estado y en el caso particular del tsunami, participaron 23 ejércitos a nivel iberoamericano. Tuvimos unas excelentes observaciones, unas excelentes, digamos, retroalimentaciones de lo que fue el ejercicio por cada uno de los involucrados. En este caso, por ejemplo, teníamos de Brasil, México, Argentina, teníamos diferentes partes y se podían hacer la simulación del ejercicio como tal. Por ejemplo, digo yo, ¿no? Se decía que necesitábamos dentro de esos formularios de necesidades, queríamos medicinas, por ejemplo, algo de analgésicos. Y con el vademecum ya previamente revisado por el Ministerio de Salud, se determinaba qué es lo que se requería. En este caso, el ejército de El Salvador, porque ya había sobrepasado, la simulación era que había sobrepasado las capacidades nacionales, nos atendía con este tipo de recursos que ellos dicen, nosotros los tenemos en este momento, veían la información que nosotros tenemos en nuestro sistema, a qué sitio tenían que llegar, y también les permitía determinar si es que la infraestructura por ejemplo, de aeropuertos en ese momento estaba habilitada o no, y cómo posteriormente movilizarse desde esos aeropuertos a los diferentes sitios por vía terrestre. Y muy interesante justamente ya viéndolo prácticamente casi como que estuviéramos haciéndolo con un caso real. Como digo, fueron 23 ejércitos y cada uno de ellos iban tomando información, datos, pero también municipalidades en campo, digamos en cada una de las instituciones, había personal que iba alimentando esa información y todo momento, es decir, se iba actualizando en todo instante, en todo momento, dichos datos. Muchos de ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué pasa con las conexiones web? Y yo diría que el momento no es un limitante. Siempre hay limitantes, siempre hay problemas, siempre hay dificultades en cualquier tipo de proyecto. Más aún si estamos hablando de riesgos, si estamos hablando de un evento, nosotros tenemos que dar una respuesta inmediata. Pero a pesar de que no existían en algunos instantes, en algunos momentos podría darse el caso de que no va a haber una conexión web, los formularios que se llenan almacenan la información momentáneamente en buffers de memoria y estos automáticamente se van descargando a los sistemas y alimentando nuestras bases de datos el instante que tienen una conexión. Nosotros hacíamos estas pruebas, ya no hay la posibilidad de quedarse desconectado 1, 2, 3, 4 días. Yo puedo quedarme desconectado por algún tipo de situación, 1 hora, 2 horas quizás, pero en algún instante yo movilizándome voy a tener esa conexión y los datos se van a ir descargando. Inclusive datos fuertes, como por ejemplo datos de levantamientos de drones. Sabemos que ahí se están manejando megabytes, inclusive terabytes de información. Esa información se la toma, se la hace un proceso previo y la misma posteriormente se la sube a la nube, digamos en la noche, cuando hay conexión y nosotros podíamos generar lo que también llamamos cartografía de pronta respuesta o cartografía de emergencia, cartografía que nos
que en estos casos es más para la atención del evento y no se necesita una información cartográfica muy precisa. Es por eso que no necesitábamos, por ejemplo, en campo tomar datos geodésicos, sino que con una referenciación previa y con un análisis justamente de daños, necesidades, levantamientos cartográficos, se puede alimentar los datos, la información. Como digo, esto lo hacíamos prácticamente en tiempo real. Venían diferentes instituciones, por ejemplo, de bomberos, decían, miren, nosotros tenemos tales novedades. Tenemos se me ocurre un ejemplo, ¿no? De las 50 unidades, 28 al momento están deshabilitadas por el tema de inundaciones, tanto por el sismo como por la ocurrencia del tsunami. Y eso se alimentaba directamente. Fue interesante porque también fue un caso en que primera vez pudimos montar toda la información de bomberos, que era una información compleja. No necesariamente las bases de datos están hechas con un catálogo. IGM propone un catálogo que está justamente conformado por el Consejo Nacional de Geoinformática, está habilitado, está como un documento oficial, pero no necesariamente todas las instituciones lo hacen con ese formato. Y también fue un reto tratar de subir información de diferentes fuentes con diferentes formatos y que no necesariamente es la misma para cada uno en este caso, si hablamos de cuerpo de bomberos, no todos los cuerpos de bomberos lo hacían de forma similar, pero cabe destacarlo como un ejemplo positivo, porque se dieron cuenta, montaron la información, la subieron y al final pudimos tenerla en muy pocos momentos ya implementada en los sistemas. Y con esto tomar ciertas decisiones, ver cuáles eran las instituciones que podían atender una determinada emergencia, movilización, tanto en la parte logística, en la parte de recursos, en la parte de movilización de recursos humanos. Una prueba que también hicimos, bastante interesante, es que si es que yo mando logística, por ejemplo, mando alimentos desde la ciudad de Quito hacia la costa, en este caso que era la zona afectada, si es que en algún momento el móvil, vamos viéndolo en pantalla, ¿no? Ya sabemos que podemos utilizar herramientas de Waze, por ejemplo, que también se integraron. Fíjense que también fue muy interesante, que puede ser una de las capas que podemos cargar en el sistema, que en este caso puede ser el Waze, puede ser OpenStreetMap, pero podemos hacer un seguimiento de los móviles e ir viéndolos cómo van desplazándose. Y si es que en algún instante este tiene algún tipo de avería, tipo de daño, e inclusive algún tipo de afectación, algo de vandalismo, lo que sea, el sistema en forma automática manda una señal y se puede determinar qué está sucediendo en ese momento con ese recurso que se encuentra en movimiento. Hay todas esas ideas, se han probado, inclusive hay cómo hacer muchas cosas más, ¿no? Y bueno, vamos a seguir conversando justamente del tema. Ahora, continuando un poquito con lo que les había mencionado antes, utilizando, y voy a regresarme solamente para retomar el tema, ¿no? Estábamos hablando de lo que es herramientas de visualización. No solamente somos apasionados por la geografía, sino también apasionados por la tecnología. Y uno de los elementos tecnológicos más interesantes que al momento se tiene son estas herramientas de visualización orientada a generar lo que llamamos el metaverso. Lo ideal como geógrafos, nosotros pensamos en algún instante tratar de generar un modelo de representación de toda la geografía en una escala 1 a 1 y estar completamente inmersos en este sistema. De aquí tenemos herramientas que les llamamos nosotros ahora realidad aumentada, realidad virtual o realidad mixta. Nos permite ver estos escenarios, permite ver estos elementos ya con algunos elementos tecnológicos como por ejemplo fuertes, como estas gafas de visualización que vemos en pantalla, o elementos tan sencillos como los celulares. Posiblemente el celular hace unos 15 años era un elemento tecnológico bastante complejo, ya lo teníamos todo el mundo, sí, pero al instante podemos decir que en estos días Raimundo y todo el mundo lo tenemos. Y como digo, son elementos tecnológicos bastante sencillos, muy fuertes por las características, ¿no? Tenemos la ventaja de que a pesar de ser elementos que tecnológicamente llevan una complejidad, ya son muy fuertes en esa arquitectura y pueden soportar este tipo de sistemas. Entonces, ¿qué se ha hecho? Y retomando un poquito, como les comentaba, tenemos la colaboración en este caso de las diferentes municipalidades. En este caso se hizo un ejercicio tanto con Rumiñahui como con Salinas. Y se nos proporcionó la información cartográfica, la información catastral de la misma. Con esta información se la subió al sistema, se hizo un tratamiento previo, una catalogación, una depuración de los datos. Sabemos que eso no nos vamos a librar nunca, ¿no? De hacer esa
esa estructuración de la misma, la parte topológica, la parte geométrica, la parte cartográfica. Y esto nos sirve a nosotros para generar posteriormente escenarios. Estos escenarios nosotros utilizamos una herramienta muy fuerte que se llama CityEngine. Ahora, alguien me va a decir, pero son herramientas de software propietario. Sí, en realidad. Trabajamos con software propietario y con software libre. Por ejemplo, podemos montar estos escenarios también con OpenStreetMap, con GVC, sí, con GVC o con Con QGIS. QGIS también, exactamente, gracias Yanni, se me escapó. Con QGIS hay unos escenarios que se generan muy bien, muy reales, en realidad, herramientas bastante interesantes y también las hemos probado. Y no solamente con este tipo de herramientas, también las herramientas que se utilizan para juegos que les voy a mostrar más adelante. También es de software libre. Pero como ven ustedes, son escenarios bastante complejos, bastante interesantes. Y dato interesante es que esta plataforma la utilizan inclusive para algunos escenarios de películas que las hacen en Hollywood. Uno de los escenarios que nosotros hicimos fue en Atola, en la ciudad de Quito, un escenario bastante real, bastante complejo, muy interesante. E inclusive utilizando datos alimentamos con datos, por ejemplo, de escáner láser terrestre, LIDAR terrestre, que le podemos llamar, del centro histórico de Quito, que usted sabe la complejidad, no son figuras geométricas sencillas, sino que son figuras geométricas, una estructura arquitectónica bastante compleja, que también puede alimentarse en el sistema. La ventaja del mismo es lo que siempre digo, no queda con los técnicos, esto queda como un enlace, como un elemento que puede ser compartido, que puede ser visualizado. Y lo interesante de esto es que nosotros tratamos de hacerlo lo más simple, lo más usable, lo más factible de ser manipulado por cualquier ciudadano. Es así que, bueno, no lo mostré el día de hoy, pero hicimos nosotros pruebas de usabilidad, dándole a diferentes técnicos y también dándole a la población en general para que vean cómo manejan la herramienta, qué tan fácil es y qué deberíamos cambiar. Porque posiblemente uno como técnico la ve muy fácil, pero no necesariamente es porque uno lo hace. Más bien hay que ver esa opinión externa para determinar cuál es la factibilidad del sistema. En este caso, por ejemplo, tenemos hecho escenarios de diferentes partes. Es muy sencillo hacerlo porque tenemos la información, que es lo más complejo, creería yo. Pero de Cotopaxi, de Quilotoa, de la misma ciudad de Quito, de la ciudad de Guayaquil. Interesante, ¿no? La zona de Guayaquil sale todo plano y se ve edificios y todo, pero en Quito es más llamativo por las montañas, las elevaciones, el panecillo, las depresiones que tenemos. Y otro proyecto interesante que todavía no lo hemos terminado, ya está conformada toda la base de datos, es el escenario histórico de la ciudad de Quito. Desde 1534 aproximadamente tenemos cartografía hasta la actualidad y estamos generando lo que sería ese escenario temporal de la ciudad de Quito e ir viendo cómo ha ido cambiando, modificado, qué ha pasado con nuestras quebradas. Datos interesantes como que las quebradas que existían antes, inclusive ríos que cruzaban la ciudad, que posiblemente al momento ni siquiera nos hemos dado cuenta de que existen o existirían o que están bajo nuestros pies. Entonces, cuando lo tengamos listo, vamos a mostrarlo y justamente va a ser una herramienta muy interesante que la vamos a compartir con el municipio de Quito y también con toda la población. Entonces, iba contando, hablamos de lo que es simulación, hablaba de lo que era este CityEngine, de estas herramientas de visualización, pero posteriormente nosotros las montamos en diferentes plataformas. En este caso, fíjense que nosotros hicimos primero los modelos. En el primer caso, los modelos de recorridos de lo que son los lajares y en el otro caso, lo que es olas de inundación. Se puede ver estos modelos en gris que están aquí, tanto el modelo del terreno como los modelos que se corrieron y que posteriormente van a ser alimentados, y en este caso la plataforma de Unity. Fíjense que Unity, para los que están a veces un poco involucrados en el tema de juegos, a veces instalan algún juego en particular y ven que dice Powered by Unity, ¿no? O realizado con Unity. Unity viene a ser esta plataforma de juegos. Todos los juegos que tenemos en nuestros celulares o en diferentes plataformas como las PlayStation, no todos, ¿no? Pero digamos muchos de ellos utilizan esta plataforma de programación que está orientada al tema de juegos. Y a veces somos fascinados por estas aplicaciones que son muy reales, en las cuales me permite ir moviéndome, saltando, corriendo, generando interacción inclusive con diferentes usuarios y que corren sobre escenarios bastante reales.
En este caso hemos utilizado la misma. Existen herramientas también que están libres para desarrolladores. Hay algunas herramientas que son más fuertes, que digamos ya tienen un cierto pago. Pero en este caso tenemos esta herramienta de realidad mixta, de realidad virtual, este toolkit del Unity, que nos permitió inicialmente, como ven ustedes, alimentar primero las coberturas que nosotros generamos en nuestros otros sistemas. Como decía, puede ser hechas en ArcGIS, ¿no? Pero no necesariamente, puede ser hecha en cualquier sistema de información geográfica y el sistema simplemente se alimenta de esos datos, de esa información que nosotros tenemos. Esa información, como ven ustedes en la parte de abajo izquierda, ya monta los escenarios en 3 dimensiones. Ustedes pueden ver en gris abajo, es el escenario del modelo de terreno, el modelo de superficie, podríamos también decirlo si tuviéramos ahí las construcciones, y sobre el mismo ya nos permite cargar lo que es una imagen, una ortofoto, un elemento raster de visualización como el que está ahí. Puede ser una ortofoto, una ortoimagen, una imagen, diferentes elementos que le van a dar una sensación de realismo mucho mayor. Y como ven ustedes en la siguiente captura, ya está ahí representado, inclusive con un menú que se pueden ver en el aire, ¿no? Ese menú se los maneja con estos guantes, con estas herramientas de apuntar que tienen estos sistemas de realidad mixta. El script que está ahí puesto está hecho con Python. Y lo interesante es que manejamos Python. Creo que ahora todo el mundo está orientado por este tipo de lenguaje y no necesariamente hay que ser un experto. Fíjense en que con las herramientas de programación que hemos aprendido, somos capaces de entender qué es lo que hace Python. Es un lenguaje muy sencillo, muy simple. La idea es tratar de localizar cada una de las variables, cada uno de los elementos, ir generando, digamos, las rutinas, subrutinas. Y aparte hay grandes comunidades de apoyo, hay rutinas ya generadas, una vez solamente carga ciertos elementos y van manipulándolos, cambiándolos, o va con todas las herramientas si se tiene alguien que trabaje fuerte en la parte de Python. ¿Qué es lo que nosotros también tuvimos como ventaja? Uno de nuestros estudiantes manejábamos toda la parte geográfica y él nos apoyaba justamente en la parte de manipulación muy simple de algunos botones, herramientas, cosas que no siempre el software propietario la tenía y que nosotros cambiábamos y la íbamos modificando de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Como ven, ahí están algunas capturas de lo que era la parte de los scripts de cálculo de lo que nosotros hacíamos para generar nuestros escenarios. Parte de los resultados, fíjense ustedes, ¿no? Ahí está en la parte izquierda un escenario de los recorridos de lo que serían estos lajares. Fíjense en las herramientas de visualización, pero es lo mismo que prácticamente la persona que se encuentra ahí en la parte derecha podía visualizar y simplemente con estas herramientas ir recorriendo, moviéndose y todo. No lo he mostrado el día de hoy, pero tal vez no es parte de la presentación, pero por ejemplo generamos escenarios dentro de iglesias. Hicimos levantamiento de iglesias aquí en Conocoto, en Sangolquí, en la ciudad de Quito, y uno puede hacer los recorridos dentro de los mismos. Es la conservación de lo que es el patrimonio arquitectónico o patrimonio natural, como por ejemplo en cuevas que hemos hecho en la Amazonía y también en Galápagos, pero prácticamente lo único que cambia es el escenario, ¿sí? Pero la herramienta, la tecnología, los elementos que están ahí marcados vienen a ser los mismos que estábamos hablando antes. Y ahora me van a decir, bueno, ¿y cómo ayuda en esto en tema de gobernanza? Fue bastante interesante que lo mostramos, por ejemplo, al alcalde de La Tacunga y a los concejales, y tuvieron una visión diferente de lo que sería el escenario, ver cómo bajan los lajares, una simulación de cómo el volcán erupciona y cómo se van produciendo estos lajares, cómo van bajando y viendo las diferentes zonas de recorrido. En realidad es impactante, es como mostrar una historia, como mostrar una película de lo que podría llegar a suceder. Y utilizando estas herramientas, fíjense que estamos utilizando el espacio, el entorno, la sociedad, el tiempo. Es mucho más impactante que mostrar un mapa plano, ¿no? Es mucho más impactante. Yo creo que el mapa plano ayuda muchísimo. Pero utilizar las herramientas como estas que se pueden ver en el metaverso y uno estar inmerso y ver el escenario y ver justamente el desplazamiento de estos elementos es muy impactante. Ahora,
si es que alguien está pensando, sí se puede poner también a la población. Hemos hecho, por ejemplo, algunas pruebas con inteligencia artificial, se puede generar unos 3, 4 mil, inclusive mucho más individuos. A cada uno de ellos darle un comportamiento y si es que va bajando el evento, va produciéndose el evento, la inundación, ver qué hace cada una de estas personas generadas. Se les da una cierta habilidades, comportamientos, preparación, y qué es lo que hacen. Entonces, por ejemplo, lo hemos hecho con personas de la tercera edad, estudiantes universitarios, la parte militar, y es muy interesante también ver cómo interactúan y cómo interactúan el usuario con cada uno de ellos y cómo van moviéndose, cuál es el comportamiento que van tomando. Y también con móviles, porque también tenemos aquí en la universidad, por ejemplo en el CEINSI, herramientas en el CITE, nuestro Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas, herramientas que permiten también alimentar datos de móviles como vehículos, aviones, la parte logística, la parte de movilización de personal y todo eso. Entonces, esto queda más supeditado a la imaginación y a las ganas de trabajar de las personas. En realidad son herramientas bastante fuertes, bastante útiles para este tipo de simulación. Entonces, en alguna otra exposición también lo mostrábamos a diferentes autoridades, en la parte militar, en la parte civil, en la parte de municipalidades, y veían lo espectacular y veían, en realidad es una forma también de convencer a las autoridades para apoyar en diferentes iniciativas que se vienen llevando dentro de estos campos de investigación. Entonces, les contaba, ¿no? Nosotros luego tenemos ya, una vez que se han montado, ya se han generado los escenarios, tenemos la herramienta del Unity ya con todos los elementos ahí cargados, posteriormente lo cargamos en Vuforia. Vuforia es un, digamos, un motor de simulación que permite una interacción entre lo que nosotros generamos, nuestros modelos, si los modelos cartográficos, los modelos que teníamos hechos anteriormente, y cómo cargarlos al sistema. Ya voy a ver, pero tenemos unos videos, pero como pueden ver ustedes en la parte de abajo, también tenemos herramientas justamente muy sencillas, muy simples de visualización, como son los códigos QR. El código QR puede ser algo como parecido al código QR que todos conocemos, pero también puede ser una imagen, ¿no? Puede ser una imagen cualquiera, yo le pongo un dibujo, un mapa, una persona, cualquier cosa. Yo apunto con mi celular, apunto con mi tableta o con mi cámara y puedo tener un escenario como el que se puede ver abajo. Lo interesante de ese escenario es que la persona puede interactuar, puede moverlo, puede desplazarse, puede girarlo e inclusive ver los recorridos de, en este caso, de esos lajares e ir viendo cómo va a afectar, hacer un zoom, acercamiento, alejamiento. En el que ustedes pueden ver que apareció en este momento en el gráfico de la derecha, era el de los tsunamis en la población de Salinas. El escenario muy interesante porque tenemos edificios bastante altos en la zona más turística que se encuentra frente a la costa a la línea costera ahí en Salinas y ver cómo llega la ola, ¿no? En realidad es muy interesante. Ojalá algún momento podamos, alguien que esté interesado, mostrarle estos escenarios con las gafas y es impresionante ver cómo la ola llega, ¿no? Y muy similar a los escenarios o las filmaciones que se tuvieron de los diferentes eventos que ocurrieron últimamente, por ejemplo, en Japón, que ocurrieron en Indonesia, en diferentes partes del mundo, y ver cómo las herramientas se ajustan también a ese sistema, ¿no? Cabe señalar que todos los modelos, tanto para Cotopaxi, tsunamis, cada uno de los elementos se han generado con herramientas fuertes de cálculo y con expertos, por ejemplo, en la parte hidrológica, en la parte de datos, en la parte de modelos, como por ejemplo Inocar. Inocar también ha sido parte de estos proyectos. Inocar nos ha brindado datos, información, asesoría, parte de los modelos los hemos corrido con ellos. Sí, es decir, que no es un trabajo solamente de nuestras instituciones. Como dije, es IGM, está Inocar, están las diferentes municipalidades. Y adelantando un poquito las conclusiones, este es un ejemplo de colaboración, ¿no? En nuestro país, cuando se quiere trabajar, cuando se quiere colaborar, se encuentran muy buenas iniciativas de todas las instituciones, tanto públicas y privadas, para hacerlo. En este caso también utilizando el apoyo de empresas como Edurri, ¿no? Manu, ¿tienes un capo que vayas a votar que necesito para... ¿Alguien prendió el micrófono? Por favor, apagarlo. Danilo, si lo puedes silenciar a las personas que están prendidas.
Perdón, pensé que me estaban preguntando algo, pero seguimos. Esto pasa en todas estas presentaciones. No pasa nada. Entonces, miren, parte de los resultados. ¿Me confirma, Gine, si se está viendo el video? Sí, Osvaldo. Miren, este escenario es en Rumiñahui, parte de nuestra universidad. Y toda la información cartográfica de Sangolquí. Osvaldo, ¿puedes ir explicando de las ciudades que son? Porque mucha gente es de México, Brasil, Colombia y Perú. Esta ciudad es la ciudad de Salinas. Esta es una de las ciudades más turísticamente interesantes de nuestro país. Tenemos unas costas maravillosas en nuestro país, pero esta es una ciudad que tiene una infraestructura urbanística bastante fuerte, bastante consolidada, bastante muy bonita la ciudad. Pero una cosa interesante de la misma es, por ejemplo, eventos como los que se dan el 31 de diciembre. Hay una de las fiestas más grandes que yo he visto. Bueno, he tenido la suerte de estar en las fallas de Valencia, que la consideran la segunda fiesta más grande en el mundo en el tema justamente de pirotécnicos y presentaciones y todo lo que se hace. Pero aquí en Salinas yo considero que está inclusive casi a ese mismo nivel. La cantidad de gente que está el 31 de diciembre es muy grande. Hemos hecho simulaciones de una posible evacuación y es prácticamente imposible que en una ciudad como esta se pueda alcanzar a evacuar a la población que se encuentra concentrada, por ejemplo, en estas festividades de diciembre, ¿no? Prácticamente no se puede desplazarse ni en vehículos ni a pie. Si es que llegara a ocurrir un tsunami, que no demoraría muchos minutos en alcanzar la población y prácticamente sobrepasarla, sería algo realmente catastrófico. Entonces, estas herramientas también permiten generar estos escenarios, ver qué puede llegar a suceder y lo que es la perspectiva, ¿no? Tratar de que esos escenarios no se lleguen a producir en algún momento. Acá, ¿qué tenemos? Y les vamos a mostrarles. Estas herramientas, como les digo, ya nos permitieron a nosotros generar algunos aplicativos. Miren ustedes, ahí ven el que dice Volcán Cotopaxi y en el otro dice simplemente que es parte de una explicación de un trabajo que hicimos como titulación. Ahí tenemos lo que es una elevación que nosotros llamamos el volcán Ilaló. Como dice Dani, las personas que no conocen nuestra zona, nosotros estamos en el Valle de los Chillos y miren, ahí a 40 kilómetros de línea recta está este volcán Cotopaxi. Un volcán realmente hermoso, pero que al momento se encuentra con una actividad, digamos, baja, pero que desde el 2004 presenta un nuevo ciclo eruptivo, es lo que veíamos de los datos históricos. Significa que el volcán en algún instante va a entrar de nuevo en actividad y posiblemente produciendo esos lajares que ustedes pueden ver ahí. En rojo en la parte al fondo se puede ver ya el volcán ya con todos los recorridos de los lajares y lo que se puede ver ahí es los recorridos en dos ríos, que son el río Pita y el Santa Clara. Coincidencialmente en el medio, en esa Y que se puede ver ahí abajo, ya en la confluencia de esos dos recorridos de lajar está nuestra universidad. Entonces nosotros somos, creo que de los más interesados en estudiar este evento. Aquí se le ha bajado un poquito la resolución porque en realidad son herramientas de visualización fuerte, ¿no? Pero como ven ustedes, tenemos construcciones, tenemos viviendas, edificaciones, todas generadas con las bases de datos de catastro de las diferentes municipalidades. También hemos hecho cálculo de lo que son tiempos de arribo y se determina que hay un cierto punto que son unos 15, 17 minutos que va a llegar a la zona de Valle de los Chillos, la zona que es ya poblada. Si ustedes le ven, ahí comienza el recorrido. Si le alcanzan a ver y me confirman, miren, ahí se va viendo en ese
en ese color café oscuro, cómo va avanzando los lajares, y estos son, como les digo, modelos generados con herramientas hidrológicas, con modelos hidrológicos, sí, todas las ecuaciones, todos los cálculos, ustedes lo pueden encontrar, y luego se genera este evento. ¿Y cómo alcanza y llega a las diferentes poblaciones? Porque es lo que le interesa a la población, no solamente a los tomadores de decisión, sino también a la población en general. Vienen preguntas tan simples como esta que nos dicen, ¿va a afectar mi casa? ¿Hasta dónde va a llegar? Y la afectación hay que determinarla también en qué grado. ¿Cuánto va a llegar? ¿Va a afectar? ¿Solamente va a ser un tipo de inundación o va a ser un tipo de destrucción total? La persona que está manejando en este momento está haciéndolo con herramientas muy simples como las que les contaba, con celulares, o con, por ejemplo, herramientas como estas gafas de realidad virtual que ahora también se pueden conseguir en el mercado. Este de acá es de Salinas, pero no se me quiere cargar al momento. Déjenme ver. Sí, ahí es un pequeño problemita de enlace del video. Pero bueno, básicamente lo de Salinas es muy similar a lo que les había mostrado yo antes acá. ¿Qué podemos concluir nosotros? Fíjense que aquí lo interesante es la cooperación interinstitucional. En los 3 eventos, como les mencionaba, no solo 3, sino 4, 5, como dijo Dine, es mucho trabajo que hemos venido realizando a nivel tanto nacional y también afuera, no solamente en la temática de inundaciones, sino también, por ejemplo, en el tema de deslizamientos de tierra, en el tema de la parte sísmica, la parte volcánica, y es importante justamente tener la colaboración de actores claves, como los que yo he colocado ahí, Instituto Geográfico Militar, quienes generan la información cartográfica. Toda la información que está ahí de información base fue proporcionada por IGEME. Está el Ministerio de Vivienda, está lo que es el Instituto de Estadísticas y Censos. Y una cosa es que toda la información ya no necesariamente necesitamos llevarla en un disco duro, en un pendrive, o pasarnos por correo, simplemente se jala de los diferentes servidores. Una cosa interesante es que, como digo, se alimenta de los servidores de cada una de las instituciones y se la puede visualizar y se la puede manipular, cambiar y generar nuevas variables. Lógicamente, la información básica procuramos no cambiarla, no modificarla. Están ahí también puestos ministerios, pero los ministerios en nuestro país son muchos, no solo es de educación, sino también está el Ministerio de Salud, con los cuales hemos tenido una colaboración fuerte y grande. Un evento también interesante, también los llamamos riesgos que dirigió Salud, fue el tema de COVID y cómo nosotros generamos también herramientas de seguimiento y de visualización en la parte de vacunación. Algún tema que también ya lo mostramos en alguna de las otras jornadas, lo que es el seguimiento de este tipo de eventos, también lo que es epidemiología y todo eso. Entonces también colaboran las diferentes instituciones. Y en este caso la institución rectora, que viene a ser la Secretaría de Riesgos, trabajando con nosotros, aquí directamente, trabajando ellos en sus oficinas o trabajando aquí, y con ellos hemos justamente generado todas estas herramientas para que se pueda ver, si es que, como digo, en algún instante, y ojalá esperemos que nos toma ya en una forma fuerte, un evento que posiblemente llegue en pocas semanas o meses, como es el del fenómeno del Niño, creemos que por lo menos por este lado estamos preparados. Luego, es interesante que utilizar herramientas como el Survey, que es una herramienta de RI, nos ha permitido alimentar la información en tiempo real, prácticamente. Pero no solamente Survey, nosotros hemos utilizado Survey, hemos utilizado herramientas como lo que son las páginas de Google, hemos utilizado otras herramientas libres, es decir, el sistema se adapta a diferentes elementos de captura de datos de información. ¿Pero para qué sirve esta captura de datos de información? Justamente para el levantamiento de daños y necesidades. Nosotros llamamos el famoso EDAN, ¿no? El análisis de daños y necesidades que se necesita tener o que se necesita generar en el momento de cualquier eventualidad. Y es para el apoyo y para atención a la población. Entonces, estas herramientas son muy sencillas, muy simples, y enfatizando en algo, independiente de cuál sea esta herramienta, se alimenta casi en tiempo real, y en caso de que hubieran dificultades en comunicación, esto se carga el instante que exista algún punto de conexión. Entonces ya no es tan complejo, ¿no? E incluso ya se está conversando, por ejemplo, utilizar las herramientas de
estas nubes que ahora existen de satélites a nivel mundial que permiten una conexión en tiempo real, que como sabemos en algún instante, en cualquier tipo de evento, pueden estar disponibles para ser utilizadas. Ahora, siendo muy sincero, hemos utilizado lo que es el ArcGIS Online, una herramienta fuerte de trabajo, en la cual nosotros pudimos desarrollar y cambiar y modificarla. Como digo, es una herramienta fuerte, un software propietario, pero que nosotros la utilizamos también con el apoyo de la empresa, que es una herramienta en realidad espectacular de trabajo. En realidad tenemos muchas cosas que están listas, muchas cosas que nos permiten a nosotros en la parte de modelamiento, de trabajo, pero no significa que tenemos que simplemente hacerlo con ArcGIS. Existen herramientas también que se apoyan, como hablábamos de GVC u otras herramientas como también datos que se alimentan como de OpenStreetMap o Waze, es decir, tanto en la parte de procesamiento como en el tema de datos con lo que se alimentan. Y la ventaja también que en este caso le encontramos a nuestro ArcGIS es que podíamos manipular, cambiar, generar diferentes aplicativos utilizando elementos de programación como Python, ¿no? Ahora, ArcGIS tiene una herramienta espectacular que se llama el Story Maps. También estamos trabajando en lo que es Story Maps con software libre, pero el Story Map es muy interesante porque permite dar una idea muy rápida de qué está sucediendo en un determinado sitio. Un Story Map es una herramienta que permite integrar no solamente esos mapas, esos dashboards, esos tableros de control, sino también imágenes, historias, texto, videos. Y esto lo pudimos mostrar al señor presidente en uno de los ejercicios que ejecutamos. Y no solamente estaba el señor presidente, sino que estaban algunos ministros, hacían algunas preguntas, algunas inquietudes, y con mi grupo de trabajo lo podíamos responder muy rápidamente. Es decir, es esa ventaja grande de tener un grupo de profesionales, en este caso eran los 6 chicos, ya ingenieros, 6 ingenieros que estaban trabajando con nosotros, geoespaciales, tenemos ingenieros en la parte de sistemas, ingenieros en diferentes entidades, y cada uno de ellos podía ir respondiendo muy fácilmente, muy rápidamente a las inquietudes que se planteaban, no solamente del señor presidente en ese instante, sino por ejemplo del ministro de Agricultura, en el tema de seguridad, en el tema de educación, como digo, también de instituciones como UNICEF, que buscaba ver cómo podía atender en caso de que se diera el evento. Y algo también que quiero recalcar en una de las conclusiones que está puesto al final es que se hicieron pruebas de usabilidad, justamente para que estas herramientas sean no solamente de utilidad para los técnicos, sino que tienen que ser de utilidad para todos los niveles de usuarios, no solamente en la parte política, en la parte técnica, en la parte de tomadores de decisión, sino que inclusive la población pueda utilizarlas y visualizar qué es lo que está sucediendo. Claro, hay siempre información con diferentes niveles que posiblemente no sea de interés, no sea muy entendible, pero lógicamente a mí como poblador me interesa saber dónde está mi casa, qué va a suceder si es que se da el evento, cuál es mi posible ruta de evacuación, hacia dónde tendría que desplazarme, cuáles serían los tiempos con los cuales yo contaría para poder movilizarme, a dónde tengo que irme si es que no tengo un sitio de albergue, si es que propio, como por ejemplo puede ser una vivienda de familiares, a dónde tendría que irme si es que fuera una escuela, un colegio, dónde tendría que hacerlo. ¿Cómo se gestionan esos recursos, por ejemplo, en las diferentes municipalidades? Entonces, esa información se alimenta y la herramienta tiene que ser simple, sencilla, con ese término de la usabilidad. Eso es más o menos lo que quería contarles del día de hoy. Y también recalcando, como les digo, miren, GEME nos entregó información unos 5,000. Fuerzas Armadas o la Universidad de las Fuerzas Armadas despejimos los modelos de recorrido de hogares, los modelos de evacuación, modelos de inundación, modelos de diferentes eventos que se han hecho. Instituto Geofísico también en la Politécnica Nacional, proporcionando información de los mapas de recorridos de los lajares. Cabe recalcar que es la institución o la cobertura oficial con la que nosotros utilizamos. No significa que nosotros no también utilicemos las nuestras, sino que la oficial es la de recorridos lajares de geofísico, y en base a ella nosotros vemos que prácticamente coincidimos en un muy alto porcentaje los cálculos que nosotros hacemos, y con diferentes entidades, inclusive extranjeras. Es lo que quería contarles más o menos el día de hoy y dejarles con esta última reflexión, y lógicamente estoy a las órdenes de ustedes y alguna inquietud o pregunta que se plantee al momento.
Muchas gracias, Osvaldo, por tu presentación, por exponernos toda esa información y estudios que se ha venido realizando desde la academia a lo largo de los años y sobre todo la colaboración con algunas de las instituciones estatales que están relacionadas pues, con el tema de la gestión de riesgos. El público asistente, no sé si han observado pues en el chat del Zoom, nuestra colega Yanina Zamora ha colocado algunos enlaces importantes de acceso a software libre con los cuales podemos nosotros ayudarnos a elaborar información como la que Osvaldo nos ha compartido para la gestión de riesgos y una adecuada gobernanza en estos casos, ¿no? Quisiéramos pues abrir ahorita un espacio de inquietudes, comentarios. Bienvenidos nuestros colegas que fueron estudiantes nuestros, ahora colegas y están trabajando en diferentes instituciones públicas, sobre todo, pero también algunas privadas, a compartir quizás algún comentario, no necesariamente una inquietud, o también, Yanina, si damos paso a inquietudes o comentarios que estén en el Facebook Live. Bueno, muchas gracias, Gine, y muchas gracias a todos. Es un tema de esto, de la aplicación de herramientas. Y una felicitación, Osvaldo, por todas estas experiencias de proyectos y cómo se articulan las herramientas al servicio de la gestión territorial y especialmente en esta gobernanza territorial para que tanto actores estatales puedan tomar decisiones y actores sociales también puedan reclamar o también responsabilizarse de los deberes y derechos que tenemos como ciudadanos. Yo solo compartía unos enlaces de libre acceso porque si bien los proyectos que tú nos muestras tienen esa utilización de herramientas de software que tienen un costo, que es como el ArcGIS. En la docencia que estoy a cargo y en las investigaciones, para mí ha funcionado de una buena manera también, tal vez no con todo este tema de visualizaciones, pero sirve mucho para trabajar con organizaciones sociales especialmente y a los estudiantes a los que doy clases, por ejemplo, el Terrazo como una herramienta libre para armar los story maps, que es el QGIS para armar los dashboard o los también story maps y que pueden ser bajados por los estudiantes. Esto lo compartí los enlaces porque tenemos estudiantes de algunos países y también del Ecuador y que lo pueden ver también que se puede investigar, se puede hacer, hay mucho acceso libre a mucha información y programas que podemos iniciar a hacer estos pequeños avances, estos pequeños análisis territoriales que considero que los mapas son lenguajes visuales que nos ayudan a tomar decisiones, pero también como lenguajes son parte de un discurso y ese discurso crítico, ese discurso puede ser usado a favor o en contra de un grupo social. Entonces, la geografía tiene que ser y este es un espacio de reflexión y diálogo para siempre poner que las herramientas que puedan servir para el análisis territorial tienen que ser al servicio de quienes nos rodean, al servicio de los grupos sociales más vulnerables y también al servicio, como tú has hablado, a generar estas herramientas y este conocimiento sobre la gestión de riesgos ayuda a conocer a las dos partes, tanto a los actores estatales para que puedan generar acciones o estrategias, pero también a los actores sociales quienes podemos ser directamente o indirectamente parte de los daños colaterales o directos de un evento natural o una acción antrópica. Muchas gracias, Osvaldo, por tu participación. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. En la agenda que yo he puesto el enlace, ahí está también el correo de los expositores y los temas que vamos tratando. No hay ninguna pregunta en Facebook y no sé si no hay ninguna pregunta, creo, en Zoom. Creo que les has dejado así, tanta herramienta junta. Bueno, muchísimas gracias por tu palabra, Dani. Y como digo, estamos a las órdenes. Si es que alguien desea visualizar alguna de las herramientas, en cualquier instante podemos mandar los enlaces y hoy yo puedo preparar un pequeño documento para que puedan ir viéndolas, ¿no?
Sería Lógicamente, como bueno, por dicen, ejemplo, como parte de este evento, lo que vamos a compartir es las presentaciones. Te voy a pedir después la presentación y si en esa presentación se le puede poner los enlaces para que los colegas que están conectados, que están en la docencia y también los estudiantes o los amigos en general que están conectados puedan mirar estos resultados de la investigación y tengas enlaces con esa presentación que vamos al final, que es el 11 de octubre, que es el cierre del evento. Vamos a compartir los documentos y toda la información que se ha dado a través de este taller. Y también si se inscribieron, se les va a pasar a través de correo. Y sí, te Jan, con mucho agradecería gusto. que me pases ese PowerPoint con esos enlaces que yo creo que sería, son eso de mirar experiencias otras, aprender y poder dialogar. Muchas gracias, Osvaldo. Un abrazo grande y fraterno siempre contigo. Muchas Tenemos gracias, mi una querida Jan. consulta aquí en el Zoom. No, tenemos una felicitación del ex Vera de Manta por la exposición sobre el tema del ENOS. No sé, yo tenía una inquietud, Osvaldo, pues creo que como representante quizás de la academia, estoy te felicito por tus investigaciones, realmente tú has venido haciendo un trabajo muy exhaustivo sobre el tema de gestión de riesgos, pero sí me llama la atención, o más bien se me genera la interrogante, poniéndome desde los zapatos de una habitante más de una determinada ciudad, por ejemplo, pensando ahora con el tema del fenómeno del Niño, quizás que es propensa a inundaciones o quizás que es propensa también a la subida del el nivel del mar por el tema del cambio climático. ¿Qué tan accesible sería para mí como una habitante de un determinado lugar esta información, poder enterarme un poco de qué es lo que podría pasar, en qué zonas de mi ciudad, y también pues saber si esto puede ser, o sea, necesitaría ser a través de una institución pública que se difunda esta información o si estamos autorizados como academia para difundir algo de esta información. Bueno, Gina, es muy interesante tu pregunta porque lógicamente nosotros ejecutamos una serie de ejercicios académicos de investigación y la información que nosotros generamos no puede ser simplemente compartida directamente. Claro, la información que se genera en la academia, una universidad como nuestra, que es del Estado, tiene que ser compartida con todos y es libre, ¿no? Pero que se haya una herramienta de visualización, tiene que primero tenerse las autorizaciones y lógicamente la validación, en este caso de la entidad que es la rectora, que es Secretaría de Riesgos. Como digo, hemos venido trabajando con Secretaría de Riesgos y ese es el primer aval, que ellos están trabajando con nosotros aquí, inclusive en nuestras oficinas, en nuestros laboratorios, o inclusive desde Quito, en Guayaquil, en las diferentes instituciones se encuentran. Y ese es un primer aval. El segundo, lógicamente, es ya en forma oficial, pedirles algún tipo de autorización o algún tipo de validación de la información que se genera para que nosotros también la compartamos. En este caso estamos haciendo algunas gestiones para parte de esta información ya entregarla a algunas municipalidades, a algunos ministerios y que también tenerlas a disposición de la población. Como tú dices, si estamos hablando de Manta, justamente el ex, que también le mando un saludo y un abrazo fuerte a mi querido amigo, que está en Manta. Hay ciertas zonas, yo conozco muy bien Manta, pero que justamente haciendo este ejercicio veía que hay ciertos sitios, lugares donde ha crecido la ciudad, que también van a verse afectados, que pueden verse cubiertos por una inundación, no solamente por el Niño, sino por cualquier otro evento, y que también la población necesita saberlo. Es decir, que la información, estos portales, estos elementos también pueden ser de utilidad para cualquier ciudadano. Como dije, dependiendo de los niveles, posiblemente me interesa saber las áreas de afectación y no me interesa saber cuáles son los cálculos, los modelos hidrológicos y qué sé yo. Posiblemente eso va a ir a otro nivel, como digo, a nivel técnico en Secretaría de Riesgos, pero nuestra idea es que tener estas herramientas a disposición también de la población. Como digo, también acudiendo a las entidades gubernamentales para tener todos los avales, permisos de publicación y de difusión de la misma, ¿no? Listo, muchas gracias Osvaldo por tu respuesta. Bueno amigos, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, nos reincorporamos a las 2 de la tarde
con temas muy interesantes para la jornada de la tarde, como son pues temas de agrotóxicos, de gestión del territorio en temas turísticos, también algo sobre planeación comunitaria, en temas de turismo también, contaminación del agua. Así que esperamos contar con todos ustedes, 2 de la tarde, por favor. Gracias.